Fantasmas atados al lugar de los hechos, Estados Unidos 1. Hay lugares donde, incluso con el paso del tiempo, algo parece no haberse ido nunca. Espacios donde testigos afirman ver figuras que regresan una y otra vez al mismo punto exacto. En el mismo cuarto. En el mismo pasillo. A la misma hora de la noche. Como si algo hubiera quedado atado al lugar de los hechos. Desde hoy comenzamos una serie donde conocerás distintos casos, en diferentes países, donde según múltiples reportes, ciertas presencias permanecen exactamente donde ocurrió todo. Estados Unidos. 1. La casa de Villisca. A comienzos del siglo XX, en una pequeña localidad del estado de Iowa, una vivienda familiar quedó marcada tras un suceso ocurrido durante la madrugada. Todos los ocupantes de la casa fueron encontrados sin vida al interior del inmueble, y a pesar de la extensa investigación que siguió en los años posteriores, nunca se logró establecer con certeza qué ocurrió esa noche ni quién fue responsable. La casa permaneció cerrada durante un tiempo, hasta que comenzaron a ingresar investigadores, cuidadores y visitantes. Fue entonces cuando surgieron los primeros reportes. Algunos afirmaban escuchar pasos en el segundo piso, incluso cuando no había nadie más dentro. Otros mencionaban que las puertas de las habitaciones se abrían lentamente durante la noche, sin corrientes de aire ni movimiento visible. Un cuidador del lugar declaró que, durante una de sus rondas nocturnas, sintió que alguien caminaba detrás de él por el pasillo principal. Al girar, no había nadie. Visitantes que permanecieron dentro después del anochecer describieron una sensación constante de ser observados, especialmente en ciertas habitaciones del interior. Pero uno de los testimonios más repetidos fue el de quienes afirmaban haber visto la silueta de una figura masculina de pie en el mismo sector del segundo piso, siempre en silencio. Sin moverse. Sin hacer ruido. Solo observando. Según estos relatos, esta presencia aparecía únicamente en las habitaciones donde tuvieron lugar los hechos originales. Como si el responsable hubiera quedado atado a ese lugar. 2. El Hotel de Chicago. A finales del siglo XIX, un hotel ubicado en la ciudad de Chicago comenzó a ser vinculado a una serie de desapariciones que, durante meses, generaron preocupación entre los residentes del sector. Varios trabajadores del hotel afirmaron haber visto figuras femeninas en algunos de los pasillos más oscuros del edificio. Según sus testimonios, estas presencias parecían alteradas, como si buscaran algo o a alguien. Pero la que más llamaba la atención era una figura conocida entre el personal como la Dama de Azul. De acuerdo con quienes aseguraron haberla visto, solía aparecer recorriendo lentamente el mismo corredor, murmurando palabras que no lograban comprender. Siempre en el mismo lugar. Siempre durante la madrugada. Como si estuviera buscando a alguien, sin poder encontrarlo. Tiempo después, una revisión completa del edificio reveló la existencia de habitaciones ocultas, corredores internos que no aparecían en los planos originales y accesos sellados dentro de los muros. Tras estos hallazgos, el lugar fue cerrado y quedó desocupado por varios años. Sin embargo, cuando comenzaron los trabajos de inspección estructural para evaluar el estado del inmueble, algunos obreros asignados al proyecto reportaron situaciones que no lograban explicar. Uno de ellos aseguró que, mientras revisaba un pasillo del nivel inferior, escuchó claramente el sonido de pasos detrás de él. Como si alguien caminara sobre el piso de madera. Pensó que se trataba de otro trabajador. Pero al girar, el corredor estaba completamente vacío. Otro miembro del equipo relató que, durante una inspección nocturna en el área de servicio, vio la silueta de un hombre al fondo de un pasillo estrecho. Según su testimonio, la figura estaba inmóvil, parcialmente cubierta por la penumbra. Intentó llamarlo, pero no hubo respuesta. Cuando avanzó hacia el lugar, no había nadie allí.
Días después, el personal de seguridad asignado al edificio también comenzó a reportar experiencias similares. Puertas que parecían cerrarse desde el interior. Sonidos de movimiento en habitaciones sin acceso. Y la sensación constante de estar siendo observado en ciertas zonas específicas. Uno de los vigilantes declaró que evitaba pasar por uno de los corredores del segundo nivel durante la madrugada, luego de ver lo que describió como una figura de pie junto a una puerta cerrada. Según estos testimonios, estas apariciones ocurrían siempre en los mismos sectores donde se habían descubierto estructuras ocultas durante la investigación inicial. Nunca en el vestíbulo, nunca en las escaleras principales. Solo en esas áreas internas. Como si algo hubiese quedado ligado a ese lugar. Como si no hubiese abandonado nunca el sitio de los hechos. 3. La antigua granja de Amityville. En la década de 1970, una vivienda ubicada en Long Island quedó marcada tras un suceso ocurrido durante la madrugada en su interior. El lugar permaneció desocupado por un tiempo, hasta que una nueva familia decidió mudarse sin conocer en detalle lo que había pasado allí años antes. Durante los primeros días, no notaron nada fuera de lo común. Pero al poco tiempo, comenzaron a experimentar situaciones que no lograban explicar. Uno de los integrantes de la familia declaró que, cada noche, cerca de las 3 de la madrugada, escuchaba pasos provenientes del segundo piso. No eran golpes ni crujidos habituales de la madera. Según su relato, eran pasos lentos, constantes, como si alguien caminara de una habitación a otra. En más de una ocasión, al subir para verificar, no había nadie. Otra persona afirmó que varias puertas del pasillo superior amanecían abiertas, a pesar de haber sido cerradas antes de dormir. Incluso una de ellas, que solía quedarse atascada al cerrarse, fue encontrada completamente abierta en repetidas ocasiones. También se reportaron sonidos provenientes de una de las habitaciones del fondo. Movimientos sobre el piso, golpes suaves contra la pared. Y en ocasiones, lo que parecía ser el roce de alguien apoyándose en la puerta desde el otro lado. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de un visitante que permaneció dentro de la casa después del anochecer. Mientras subía las escaleras, aseguró haber sentido que alguien lo observaba desde el final del pasillo. Al levantar la vista, describió la silueta de una figura masculina de pie junto a una de las puertas. No se movía, no emitía sonido alguno, simplemente permanecía allí. Pensó que se trataba de otro residente. Pero cuando avanzó hacia el lugar, no había nadie. Días después, otro testigo afirmó haber visto una sombra proyectada sobre la pared del mismo sector del segundo piso. Una sombra que no correspondía a ningún objeto ni persona presente en ese momento. Con el paso del tiempo, todos los reportes coincidían en algo. Estas experiencias ocurrían siempre en el mismo punto de la vivienda. Nunca en la cocina, nunca en el exterior, solo en el pasillo y las habitaciones del nivel superior. Exactamente donde habían tenido lugar los hechos originales. Como si algo permaneciera todavía allí. Como si no hubiese abandonado nunca ese lugar. 4. El antiguo sanatorio de Kentucky. A mediados del siglo XX, un antiguo sanatorio ubicado en el estado de Kentucky fue cerrado tras una serie de situaciones que tuvieron lugar en una de sus salas internas. El edificio quedó desocupado durante años, sin mantenimiento ni actividad regular, hasta que comenzaron las primeras inspecciones estructurales por parte de personal técnico. Fue entonces cuando surgieron los primeros reportes. Uno de los trabajadores asignados al recorrido nocturno afirmó que, mientras revisaba el pasillo del cuarto nivel, escuchó el sonido de pasos detrás de él. No eran ecos. Según su testimonio, se trataba de pasos firmes, como si alguien caminara lentamente sobre el piso.
Pensó que se trataba de otro miembro del equipo, pero al girar, no había nadie. Días después, otro inspector declaró que una de las puertas del ala este se cerró de forma repentina mientras él revisaba el interior de una habitación vacía. No había corriente de aire. No había ventanas abiertas. Aún así, la puerta se cerró completamente. Pero uno de los testimonios más repetidos fue el del personal de seguridad que vigilaba el edificio durante las madrugadas. Uno de ellos aseguró haber visto la figura de un hombre de pie al fondo del corredor principal del cuarto piso. Describió la silueta como inmóvil, parcialmente cubierta por la penumbra del pasillo. Pensó que podía tratarse de un intruso. Intentó acercarse, pero la figura desapareció al llegar al extremo del corredor. Otro vigilante relató que evitaba pasar por ese mismo sector luego de escuchar ruidos provenientes de una de las habitaciones selladas. Golpes suaves contra la pared. Movimiento sobre el piso. Como si alguien se desplazara dentro. Con el paso del tiempo, todos los testimonios coincidían en algo. Estas experiencias ocurrían siempre en la misma ala del edificio. Solo en ese pasillo. Exactamente donde habían tenido lugar los hechos registrados antes del cierre. Como si algo hubiese quedado ligado a ese lugar. Como si no hubiese abandonado nunca el sitio de los hechos. 5. La Casa Winchester, California. A finales del siglo XIX, una gran residencia ubicada en el estado de California comenzó a expandirse constantemente tras una serie de hechos ocurridos en su interior. Durante décadas, la estructura fue modificada sin cesar, dando origen a pasillos sin salida, puertas que conducían a muros y habitaciones completamente aisladas del resto del inmueble. Con el tiempo, la casa quedó desocupada. Pero cuando comenzaron a realizarse visitas guiadas años más tarde, algunos trabajadores y visitantes reportaron situaciones difíciles de explicar. Uno de los guías del lugar aseguró que, durante el cierre nocturno, escuchaba pasos provenientes del segundo piso. Incluso después de haber verificado que no quedaba nadie dentro. Otra trabajadora afirmó que una de las puertas del pasillo norte se abría sola de manera recurrente, siempre a la misma hora de la noche. También se reportaron sonidos de movimiento en habitaciones que permanecían cerradas al público. Pero uno de los testimonios más repetidos fue el de quienes afirmaban haber visto una figura de pie al fondo de uno de los corredores del ala este. Según sus relatos, la silueta permanecía inmóvil durante algunos segundos, antes de desaparecer lentamente. Varios visitantes coincidieron en que estas experiencias ocurrían únicamente en ciertas habitaciones específicas del inmueble. En distintos lugares, y en diferentes momentos, hay quienes aseguran haber visto presencias que parecen no haberse ido nunca. Figuras que aparecen siempre en el mismo cuarto. En el mismo pasillo. En el mismo punto exacto donde ocurrió todo. Como si algo hubiese quedado atado al lugar de los hechos. Estos fueron solo algunos de los casos reportados en Estados Unidos, pero no son los únicos. En el próximo episodio de esta serie, conoceremos situaciones similares registradas en México, donde testigos afirman haber visto presencias que permanecen exactamente donde sucedió todo. Si te gustan estos temas, te invito a suscribirte, darle a me gusta y a la campanita, para que sepas cuando suba otro video. Muchas gracias.